Motores de corriente continua. El motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa, motor CC o DC por las iniciales en inglés Direct Current, es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Un motor de corriente continua se compone principalmente de dos partes. El estator da soporte mecánico al aparato y contiene los polos de la máquina, que pueden ser bien devanados de hilos de cobre sobre un núcleo de hierro o imanes permanentes. La primera imagen. La segunda imagen, el rotor, es generalmente de forma cilíndrica, también devanado y con núcleo, alimentando con corriente directa a través del colector formado por delgas. Las delgas se fabrican generalmente de cobre y están en contacto alternante con las escobillas fijas. Las escobillas de los motores de baja potencia se fabrican de grafito, para lo que requieren corrientes elevadas, como los motores de arranque de los vehículos. Se fabrican con una aleación de grafito y metal. El principal inconveniente de estas máquinas es el mantenimiento costoso y laborioso, debido principalmente al desgaste que sufren las escobillas al entrar en contacto con las delgas. Algunas aplicaciones especiales de estos motores son los motores lineales, cuando ejercen tracción sobre un riel, servomotores, motores paso a paso. Además, existen motores de corriente continua sin escobillas, brushless en inglés. Variaciones en el diseño del motor. Los motores de corriente continua se construyen con rotores bobinados y con estatores bobinados o imanes permanentes. Además, existen muchos tipos de motores especiales, como por ejemplo los motores sin escobillas, los servomotores y los motores paso a paso, que se fabrican utilizando un motor de corriente continua como base. Motores con estator bobinado. Si el estator es bobinado, existen distintas configuraciones posibles para conectar los dos bobinados de la máquina. Motor serie o motor de excitación en serie. El devanado de estator y el devanado de rotor se conectan en serie. Motor eléctrico en paralelo o de excitación en paralelo. El devanado de estator y de rotor se conectan en paralelo. Y motor de excitación compuesta o motor eléctrico mixto, se utiliza una combinación de ambas configuraciones. Los motores de imán permanente, los motores sin escobilla y los motores universales. Estos trabajan con corriente continua o voltaje de corriente alterna. Se usan por lo general en sierras eléctricas, taladros, utensilios de cocina como licuadoras, etc., donde se requiere gran velocidad de giro con cargas débiles. Estos motores se caracterizan por su conmutador devanado y sus escobillas. No está construido para su uso continuo. Otra dificultad de los motores universales son las emisiones electromagnéticas. Las chispas del colector, junto con su propio campo magnético, generan mucho roce y mucho ruido. Motores de corriente alterna. Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con este tipo de alimentación eléctrica. Existe una gran variedad de motores de corriente alterna, entre ellos tres tipos básicos: el universal, el asíncrono y síncrono. Los motores de corriente alterna se clasifican según el número de fases en monofásicos, bifásicos y trifásicos, siendo estos últimos los más utilizados a nivel industrial. Los motores eléctricos se hallan formados por varios elementos. Sin embargo, las partes principales son el estator, la carcasa, la base, el rotor, las cajas de conexiones, las tapas y los cojinetes. No obstante, un motor puede funcionar solo con el estator y el rotor. El mantenimiento preventivo de los motores de corriente alterna es muy importante, ya que alarga la vida útil del motor y disminuye pérdidas y deformaciones del mismo. Tipos de motores de corriente alterna. Motores universales, que ya hablamos un poco recién. Motores asíncronos. El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor, que puede ser de dos tipos: de jaula ardilla o bobinado, y un estator en el que se encuentran las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120 grados en el espacio. Según el teorema de Ferraris, cuando por estas bobinas circula un sistema de corrientes trifásicas equilibradas, por el cual el desfase en el tiempo es también de 120 grados, se induce un campo magnético giratorio que envuelve el rotor. Este campo magnético variable va a inducir una tensión en el rotor. Motores de jaula ardilla. La mayor parte de los motores que funcionan con corriente alterna de una sola fase tienen el rotor tipo jaula de ardilla.
Los rotores de jaula de ardilla reales son mucho más compactos y tienen un núcleo de hierro laminado. Los conductores longitudinales de la jaula de ardilla son de cobre y van soldados a las piezas terminales de metal. El desplazamiento real del máximo de intensidad del campo magnético desde un polo al siguiente atrae al rotor de jaula de ardilla con sus corrientes y campos inducidos, haciéndole girar. Esto hace que el motor se arranque por sí mismo. Motores de rotor bobinado. El motor de rotor bobinado tiene un rotor constituido en vez de por una jaula, por una serie de conductores bobinados sobre él en una serie de ranuras situadas sobre su superficie. De esta forma, se tiene un bobinado en el interior del campo magnético del estator, del mismo número de polos y en movimiento. Este rotor es mucho más complicado de fabricar y mantener que el de jaula de ardilla, pero permite el acceso al mismo del exterior a través de unos anillos que son los que cortocircuitan a los bobinados. Esto tiene ventajas. Normalmente es como posibilidad de utilizar un rheostato de arranque que permite modificar la velocidad y el par de arranque, así como reducir la corriente de arranque. Secuencias de fase. Se define como secuencia de fase a la rotación de la bobina con respecto a un punto fijo, en el que podemos ver una cierta secuencia girando a sentido horario y antihorario. Basándose en el sentido, podemos decir que será directo o indirecto según sea el giro del motor. Motores síncronos. De acuerdo con estos principios, se puede utilizar un alternador como motor en determinadas circunstancias, aunque si se excita el campo con corriente continua y se alimenta por los anillos colectores a la bobina del rotor con corriente alterna, la máquina no arrancará. El campo alrededor de la bobina del rotor es alterno en polaridad magnética, pero durante un semiperiodo del ciclo completo intentará moverse en una dirección y durante el siguiente semiperiodo en la dirección opuesta. El resultado es que la máquina permanecerá parada. La máquina solamente se calentará y posiblemente se quemará. Para generar el campo magnético del rotor se suministrará una corriente continua al devanado del campo. Esto se realiza frecuentemente por medio de una excitatriz, la cual consta de un pequeño generador de corriente continua impulsado por el motor, conectado mecánicamente a él. Se mencionó anteriormente que para obtener un par de constante en un motor eléctrico es necesario mantener los campos magnéticos del rotor y el estator constante el uno con relación al otro. Esto significa que el campo que rota electromagnéticamente en el estator y el campo que rota mecánicamente en el rotor se deben alinear todo el tiempo. Su velocidad de sincronismo es 3600 RPM. Si funciona con una corriente alterna de 50 Hz, su velocidad de sincronismo será de 3000 RPM. Mientras la carga no sea demasiado pesada, un motor sincrónomo gira a su velocidad de sincronismo y solo a esta velocidad. Si la carga llega a ser demasiado grande, el motor va disminuyendo su velocidad, pierde su sincronismo y se para. Los motores síncronos de este tipo requieren toda una excitación de corriente continua para el campo o rotor, así como una excitación de corriente alterna para el estator. Acá vemos la simulación del motor síncrono, cómo van alineados.